Pues tengo el honor de presentar a don José Luis Patos, que viene de la FAPA, de la Federación de la Comunidad de Madrid, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, y también a don Ramón Marcos, que conocéis, nuestro portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, diputado por Unión Progreso y Democracia, y que a continuación cedo en primer lugar a José Luis la palabra, y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Y tenía este compromiso con vosotros antes de que llegaran de comisiones, y aunque haya llegado tarde, los compromisos para nosotros son sagrados. Dicho esto, nosotros formamos parte de CEAPA a nivel estatal, es nuestra confederación, y nuestra organización, para el que pueda no conocerla, es la que aglutina de forma mayoritaria, que no exclusiva, a las asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid. En torno a unas 850 asociaciones están integradas en nuestra organización, y la otra organización que tiene peso y representatividad es la Federación Católica de Padres, que tiene, según sus datos, que por supuesto nosotros lo prosperamos, unas 225 o 250 asociaciones. Digo esto para que os hagáis una idea de cómo está el panorama de la representatividad de padres y madres en esta comunidad. 27, y básicamente tenemos un modelo educativo basado en 3 leyes, podríamos decirlo así, con independencia de que siempre se diga que hemos cambiado mucho el modelo educativo y que hemos tenido muchas leyes. Es verdad que hemos tenido muchas leyes, pero no hemos cambiado tanto de sistema educativo. El sistema educativo que nosotros tenemos está basado más bien en lo que es la LODE, la LOCSE, que ya está vigente, y la LOE, que es una continuación, por decirlo de una manera, de la LOCSE, pero incorporando algunas cuestiones de la 12, que aunque no llegó a ser de alguna manera una ley totalmente aplicada a nivel del conjunto del Estado, tiene su presencia en algunas cuestiones, como digo, la LOE, y en algunas comunidades autónomas con mayor motivo. Venimos de una universalización reciente de la educación y de una 12 derogada, aunque aplicada a algunas comunidades autónomas. Esta es una de ellas. O sea, la Comunidad de Madrid ha aplicado la 12, aunque sobre el papel tendría que estar aplicando la LOE. Y los desarrollos marcan mucho si una ley se aplica o no se aplica. Y los desarrollos de nuestra comunidad autónoma nosotros no los vemos situados en la LOE, sino que los hemos situados más bien en la 12. De hecho, la 11 está planteando la especialización curricular, la tenemos en esta comunidad autónoma, está planteando el bachillerato de excelencia, la tenemos, está planteando los centros, algunas cuestiones como la libertad de elección de centro. Ya digo, este año hemos dinamitado parte de las zonas de escolarización, y el año que viene, con independencia de lo que ocurra con la 11, ya vamos a dictaminar el decreto, luego vamos a la zona única. Es decir, hay muchas cuestiones que aquí están en esa línea, aunque la 12 fuera derogada. Venimos de un pacto educativo fallido, no el primer intento, pero sí el último, al menos de momento, de una forma intocable, y además es uno de esos informes, el informe PISA, que pasa como en las elecciones generales, como en las autonómicas o en las municipales. Cuando se terminan de hacer las elecciones, independientemente de los resultados que tengamos, todo el mundo gana. Y con esto pasa igual. Dependiendo de lo que queramos ver en el informe lo dice. Si queremos poner muy bien al sistema educativo, el informe lo dice. Por ejemplo, con la nota de cualquier examen, de cualquier materia, en un 5,47, en un 5, en un 4,87, yo creo que el padre que recibe el 5,47 no piensa que su hijo es el más listo de la clase, y si viene con un 4,87 tampoco piensa que es el último. Yo creo que un padre con un 5,47 o con un 4,87 estará exactamente igual de preocupado, porque las cosas están más o menos en la media. Más o menos en la media. Pongo un ejemplo de otra persona que hago mío, y es de Pedro Buñuera, que dice que si fijáramos la estatura de Europa en el 1,80, España estaría en el 1,77 de altura. Y dice, nadie se consideraría enano por estar en el 1,77. Yo lo suscribo. Que estaba entre los 55 y los 64 años, que tenía título de educación secundaria obligatoria, era el 10%. Sin embargo, en el 2009, la población de entre 25 y 34 años que tenía esa misma titulación era del 64%. ¿Qué significa esta tabla? Significa que hay una diferencia de medición de 12 años y una diferencia entre los grupos de población. Que quiero trasladar otras consideraciones. Sí decir que España, evidentemente es verdad que está en bajas tasas, pero que se entiende desde el Ministerio de Educación por excelencia, pero también hay que decir una cosa: España tiene aproximadamente un 70% de escuela pública y un 30% de escuela privada. En cómputo general, en algunas comunidades autónomas como esta estamos con el fin de crear sobre los hechos positivos y sobre los errores las bases de un nuevo ordenamiento. En la línea quebrada de unos procesos están los defectos, los errores del sistema de enseñanza claramente localizados y arraigados en el tiempo. Así, la existencia de
escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. La rigidez de las carreras tradicionales, largas y herméticas, sin salidas intermedias. El fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada 100 matriculados en la enseñanza primaria a 27 en la enseñanza media. Pues muchas gracias por la presentación y por habernos invitado aquí a poder participar en las rozas junto con José Luis en relación con la reforma educativa y quizá con el diagnóstico previo que haya que hacer de la situación de la educación en España. La verdad es que viendo el nodo uno piensa que quizás la ley de Villar para sí no fue mala del todo, ¿no? O sea, fue una ley que fue positiva para la educación en España, pero también hemos de tener en cuenta una cosa que yo creo que es importante, y es que la educación previamente a la implantación de la ley Villar para sí no había sido una prioridad en España, que se habían dejado en manos fundamentalmente de la Iglesia, que no se habían creado prácticamente ningún nuevo instituto. Esto lo puedo contar, mi abuelo era profesor durante todo ese periodo, ¿no? aprobó antes de la dictadura, y luego todos mis tíos, prácticamente todos también han sido profesores, y tu madre también ha sido profesora en un instituto. O sea que tengo, aunque yo no me he dedicado nunca a la educación, excepto ahora que estoy en la asamblea por razones, digamos, que me ha tocado, no por otra razón, y por tanto pues estoy leyendo y aprendiendo cosas y escuchando atentamente a quienes han estado más tiempo en ello. Sin embargo, en mi casa sí que he oído hablar de ello habitualmente. Que en los últimos 50 años lo ha hecho bien, entre comillas bien. O sea, somos el cuarto país del mundo, medido por la gente que titula, o sea, consigue la titulación cuando acaba la secundaria, que mejor lo ha hecho. Por ejemplo, detrás de Corea, pero somos el cuarto país del mundo que mejor lo ha hecho. Sin embargo, es algo sorprendente, somos el país o uno de los países del mundo que peor lo ha hecho en los últimos 10 años, porque hemos perdido 10 puntos a datos del 2009 en titulados en educación secundaria superior. O sea, lo hemos hecho bien en los últimos 50 años, mal en los últimos 10 de titulación, 10 puntos de titulados en educación, titulados en secundaria. Pero hay más cosas. Somos el primer país, el que más ha descendido en porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que continúan estudiando. Hemos caído un 16% en los últimos 10 años. Estonia, que es el siguiente país más atractivo, es que en los últimos 10 años también, y es importante, hemos descendido la expectativa de escolarización en 1,06 años, a partir de los 15 años. O sea que hemos aumentado la edad de escolarización obligatoria en la LOSE hasta los 16 años, y sin embargo en los últimos 10 años hemos descendido nada menos que 1,06 años en expectativa de escolarización desde los 15 años. Entonces yo creo que estos son tres datos, obviamente son datos, y son datos sacados de un estudio de la OCDE del año 2011, pero son datos que creo que ponen de relieve que algo ha pasado en nuestro sistema educativo en los últimos años, que frente a la progresión que teníamos y en la que tiene sin duda muchísimo que ver la importante inversión en educación que se ha hecho en la década de los 80, principios de los 90 y también en parte de los 70, aunque con la ley Villar para sí se incrementó mucho la educación pública, y eso mejoró radicalmente la equidad en España y el acceso y la igualdad a la educación, y mejoró radicalmente también nuestros resultados educativos. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando tenemos la situación económica mejor, cuando hemos tenido una situación económica mejor del país, desde el año 99 al 2009, 2008, cuando hemos tenido los padres mejor formados. Sin embargo, hemos descendido en nuestro nivel de titulados, hemos descendido en nuestro nivel de estudiantes, hemos descendido en nuestra tasa de escolarización a partir de los 15 años. En relación con PISA, disculpen, es por acceder a los datos que yo no he traído una presentación. En relación con PISA creo que es importante resaltar lo que es el conjunto de nuestro sistema educativo, pero, hombre, son
enjuiciamiento externo que nos mira desde fuera, que no tiene ningún prejuicio especial contra España ni contra ningún otro país, vamos a atender qué es lo que nos dice. Y nos dice cosas positivas de nuestro sistema educativo. Y yo creo que José Luis lo ha resaltado. Es un sistema muy equitativo. No tenemos una tasa de suspensos superior a la que puedan tener otros países. Tenemos más o menos el promedio, digamos, de suspensos. PISA divide los alumnos en seis tramos. El suspenso sería pues, el último tramo. Pues no tenemos digamos, el nivel 1, ¿no? Por llamarlo, de la ordenación, ¿no? De los estudiantes por los resultados de los test que hacen. Pues no tenemos un resultado peor que el que tiene Alemania, el Reino Unido o Francia. No lo tenemos. Ahora, y aquí es cuando estábamos hablando del tema de la excelencia. ¿Qué es excelencia? Bueno, no sé lo que es excelencia, pero sabemos, quizá no sepamos lo que es excelencia, pero sí que sabemos que en PISA hay un tramo que es el último, que es el peor, y otro tramo que es, digamos, el primero, que es el peor, y otro tramo que es el último, que es el mejor, los sobresalientes, por entendernos de alguna forma, y en este tenemos la mitad o la tercera parte per cápita que cualquiera de los países que hemos mencionado antes. En España hay un 3,4%, frente a un promedio del 7,6%, y Alemania tiene el 7,6%, está en el promedio, el Reino Unido el 8%, Francia el 9,6%. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Porque si nuestro sistema es muy equitativo, ¿para qué queremos tener muchos alumnos entre los mejores? Pues no es una cuestión baladí. Nuestro sistema está muy bien que sea equitativo. Debe serlo, y si puede ser más, todavía mejor. Si podemos tener menos gente entre la que peores resultados tiene, mejor. Y sobre todo, si podemos tener, para que el sistema sea verdaderamente equitativo, muy buenos resultados entre gente cuyos padres no son las personas que más renta tienen, ni son las personas que mejor educación tienen, y por tanto hacemos que el sistema funcione y que la movilidad social en nuestro país funcione, mejor, porque hay que trabajar para ello. Ahora, la excelencia no implica que tengan que ser solamente los hijos de estas familias los que lleguen a ella. No, lo que tenemos que conseguir es que cualquier persona, por su valía, por su capacidad, por su esfuerzo, pueda llegar a la educación, y que tiene libros muy interesantes que rompen con varios de los mitos que tenemos sobre educación. Pero en este caso, ese estudio lo que nos dice es que el crecimiento económico de un país depende del nivel educativo del país. Y eso además no solo lo dice él. Por ejemplo, un sociólogo francés, se llama Emmanuel Todt, muy conocido, tiene sobre esto hecho unos estudios sobre precisamente la decadencia de los países occidentales, de Estados Unidos, de la propia Francia, un estudio muy interesante hecho y correlaciona directamente el incremento del nivel educativo y, por ejemplo, el crecimiento de Estados Unidos con el gran salto que dio Estados Unidos. Frente a lo que se piensa aquí en España, Estados Unidos fue el primer país que aplicó una política de educación pública decidida para que la gente alcanzara la educación secundaria y posteriormente la universidad. Fue el primer país que lo hizo, y lo hizo de forma sobre todo abrumadora después de la Segunda Guerra Mundial, y consiguieron tasas de crecimiento muy, muy importantes. Y esto empieza, sin embargo, en Estados Unidos a caer a partir de los años 70 del siglo pasado, a pesar de que incrementó de forma significativa, porque Estados Unidos, también parece mentira, que es uno de los países que más gasta en educación, nos cuesta mucho más que nosotros, descendió su nivel educativo a pesar de incrementar más el gasto educativo. No quiere decir que el gasto educativo no es importante. En España estamos por debajo de la media de la OCDE, unos 0,5 puntos por debajo, lo cual debería hacernos pensar los recortes si están siendo adecuados o no, porque nosotros pensamos desde luego que en educación no debería realizarse ningún tipo de recorte. Pero permítanme este discurso que he hecho en relación con Estados Unidos y el gasto educativo para volver a centrarme en lo que es lo que yo creo que es relevante, que es el conseguir tener gente entre la mejor. Y eso es también positivo porque todavía eso hace crecer más el país. O sea, pero crecer más el país multiplicándolo hasta por 10. Entonces no es algo negativo, es algo positivo. Y la equidad dependerá de que consigamos de que los resultados electorales en España mejoren, los resultados escolares en España mejoren
Y no solo que mejore los resultados escolares, sino que además consigamos amplia movilidad social y que tengamos mucha gente entre la mejor. Quizá la excelencia que de PISA no es, tampoco me gusta utilizar la palabra excelencia, aunque que es excelente, me gusta utilizar la palabra rendimiento, capacidad, trabajo, buenos resultados de estos alumnos. Por tanto, nuestro sistema educativo tiene algunos fallos por comparación con lo que tienen otros sistemas educativos. Y sobre estos fallos debemos pensar qué hacer. Y desde Unión, Progreso y Democracia creemos que hay varias cosas que hacer. Una primera que ya planteamos en su momento, que a lo mejor parece circunstancial, pero que créanme tampoco lo es conseguir que en las aulas haya mayor disciplina. Disciplina no entendida en el sentido antiguo de la disciplina con el autoritarismo del profesor, sino disciplina entendida desde un punto de vista técnico. No puede haber transmisión del conocimiento, no puede haber transmisión de las materias que se enseñan en clase si no hay un cierto orden y un cierto silencio, porque es imposible que a partir de ahí pueda haber un profesor dando clase, unos alumnos recibiéndola y una comunicación entre los alumnos y el profesor. Entonces, a nuestro juicio es esencial el que consigamos mejorar la autoridad y consigamos que en los centros, sobre todo en los centros públicos donde se plantean más problemas, no se afecten las clases y no se interrumpan las clases. Miren, en el informe de PISA del 2009 resulta que España es, porque desde este informe se pueden sacar los datos también, es uno de los países de Europa que más veces se interrumpe, según lo que recoge el informe, más veces se interrumpe el aprendizaje en clase, que más veces se ve afectado el aprendizaje por introducciones en clase. Entonces nosotros propusimos esta primera medida. De hecho llevamos una ley al Congreso de los Diputados en el año 2009, cuando salió ya por primera vez Rosa Díez, y luego posteriormente aquí en la Comunidad de Madrid hasta nos copiaron eso. Obviamente esto no es la solución de la educación, es solamente, digamos, un instrumento técnico. Pero luego pensamos que hay otras cosas que son necesarias cambiar y que tienen que ver con el concepto de cómo se debe realizar la educación que se recogió en la LOCSE. La LOCSE no innova, o sea, respecto de lo que ha pasado en el mundo, o sea, reproduce cosas que se han hecho en otros países, en Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, que es lo que se puede llamar educación comprensiva, que parte de una idea y es que el alumno es como una especie de tabla rasa en la que se le puede, esto es muy de Pinker, ¿no?, en la que se le puede insertar las ideas desde el profesor, y que además tiene que ir en esta idea de aprender a aprender, ¿no?, que uno aprende a aprender y que el conocimiento pues está alejado de la memoria y este tipo de cosas. Bueno, pues nosotros consideramos que esto no es así, o sea, que la educación debe partir del reconocimiento de la naturaleza humana, y la naturaleza humana no somos una tabla rasa, sino que no se aprende la literatura o la economía de la misma manera que se aprende una lengua, no se aprende así, leyendo y hablando, y no, se aprende con esfuerzo, con trabajo, y esto es absolutamente imprescindible, y nosotros creemos que estos son valores importantes a trasladar a la gente, pero no porque creamos en esa cultura del esfuerzo a lo mejor a lo más débil, no, ni por una cuestión puramente ideológica, o sea, son pero completamente esenciales y son la puerta al conocimiento científico. Y la sociedad que tenemos, porque ahora que viene, el conocimiento científico es esencial. Y entonces, si no tienes un buen conocimiento de matemáticas, de estadística, para poder entender desde cómo te calculan una hipoteca, o para poder entender los datos que hoy día te pueden ofrecer a través de análisis estadísticos que son claves para poder tomar decisiones en tu trabajo, y como digo con las hipotecas también en tu vida, pues andamos mal. Entonces tenemos que reforzar, y sabemos que España pues anda peor en matemáticas y en lengua, y tenemos que reforzar sistemáticamente el conocimiento de las matemáticas y el conocimiento de la lengua. Y eso exige más horas lectivas y poner el foco en esas asignaturas para que realmente se conozca.
En la 11, por ejemplo, vemos que no resuelven este problema. Se habla de muchas cosas en la 11, pero no se habla de esto. Y debería hablarse, porque no incrementan de forma significativa el número de horas que hay que dedicarse a estas, digamos, materias troncales. Materias troncales, que es lo que nos permite luego después, si las manejamos bien, si las conocemos bien, si las sabemos bien, el poder adquirir otros conocimientos con fuerza. Por tanto, aquí pensamos que esto es un tema esencial que no tratan adecuadamente en la 11 y que en España se ha tratado mal. Se ha tratado mal, consigue de muchas asignaturas, todo tal, que quedan pocas cositas, eso sí, bien aprendidas, de las materias básicas que nos van a ayudar a poder aprender luego otras cosas. Por lo tanto, aquí una crítica importante a la 11. Cosas que también son, o que se han demostrado esenciales según los estudios y además por la propia experiencia de nuestro sistema. La educación infantil, y aquí coincidimos con nosotros. La educación infantil es básica. Una buena educación infantil por todos es una de las herramientas más importantes para conseguir un sistema educativo, que una buena educación, pero de todos. O sea, si conseguimos subir, lo digo por PISA, si conseguimos saltar más alumnos hacia niveles superiores, también en el futuro tendrán más renta, porque ya hemos dicho que más educación da lugar a más PIB, da lugar al final a más renta personal, a mayor satisfacción, a mayor capacidad de elección. Eso sí es capacidad de elección, eso sí es libertad. El conocer, el saber, eso sí es lo que te da libertad, porque te permite partir de igualdad. Bueno, pues educación infantil, esencial, básica, y la 11 no pone adecuadamente el acento en la educación infantil. La educación infantil en la que los poderes públicos deben centrarse básicamente en ella y deberían invertir mucho más. Y se invierte poco, todos lo sabemos, que no se invierte adecuadamente. Y debería invertir más en aquellos sitios donde la gente es más desfavorecida, para garantizar mejor la igualdad. Y esto en Madrid, por ejemplo, no se hace. Aquí es donde de verdad la privada está muy por encima. Prácticamente en educación infantil en Madrid no hay concertada, es o privada, en la que sí es verdad que luego hay ayudas para los padres, o pública. Bueno, pues aquí, desde luego, lo público tendría que introducirse de forma significativa y tendría que conseguir mejorar. En educación primaria también, porque se sorprenderán, pero los resultados de la vida finales son mejores de quienes han tenido una buena educación primaria, aunque luego han seguido regular la educación secundaria, que quienes fracasaron en la educación primaria luego pudieron mejorar un poco en la educación secundaria. O sea que la educación primaria, infantil primaria, es muy determinante, lo determina mucho. Evidentemente esto no es de cuál es nuestro sistema educativo. Miramos desde fuera, siempre que se hagan bien las pruebas externas en Madrid, las pruebas CDI y ahora no se hacen bien, cada año no son comparables, no se han hecho bien, pero si se hacen bien son un reflejo de cómo va el sistema educativo y también le permite al padre saber, contrastándolo desde fuera, si su centro funciona o no funciona. Eso, soy padre, joder, me gusta saberlo, no es una cosa, en mi caso, con otros no, pero a mí me gusta saberlo, porque soy consciente de que no todos los profesores son iguales, ni en todos los sitios son iguales, ni todos los directores, ni todos los centros. Me gustaría que haya esa radiografía. También para que los poderes públicos, donde los resultados no salen bien, pues puedan actuar más decididamente para conseguir lo que tiene que ser esencial, que haya un estándar mínimo de calidad muy elevado, para que nadie, vaya al centro que vaya, se quede en mal lugar, sea público, privado o concertado. Por tanto, en cuanto a pruebas externas, a favor, bien hechas, sin que tengan consecuencias, digamos, de repetición, de no poder pasar, sino, bueno, que tengan consecuencias de saber qué es lo que hay y que puedan implicar, pues, poder ayudar a los alumnos, etc. Nosotros hubiéramos sido partidarios somos partidarios de un año más de bachillerato, consideramos que sería positivo. Nos parece que aquí no se han atrevido en la 11 a hacerlo, un año más de bachillerato y una formación profesional más clara. Los PCPI fue un fracaso. Es verdad que ya la ley de economía sostenible mejoró un poco las cosas, pero debe bachillerato y acabar en la universidad, y al revés, que tú has hecho el bachillerato y bueno, pues ahora ya están los módulos 3, pues puedas acabar también haciendo la formación profesional, que en España hay que potenciar significativamente, y yo tampoco tengo claro que sea una apuesta que salga
de una apuesta que salga de la LOMCE. En definitiva, que hay muchas cosas que discutir. Algunos elementos de la LOMCE son positivos desde nuestro punto de vista, otros porque atacan los problemas que hemos mencionado, otros sin embargo pues nos parecen regulares. Y el que quizá más regular nos parezca es que sigue sin estar claro ni el proceso de selección del profesorado ni la carrera del profesorado. Y no me extiendo para que puedan intervenir ustedes sobre concertada, pública, privada, pero si preguntan, pues encantado de responderles igual sobre la libertad esta de elección o área única educativa que quieren establecer en Madrid de una forma tan chapucera como están privatizando la sanidad a nuestro juicio. Como podéis ver, en los debates Unión Progreso y Democracia pues hay diferentes opiniones, tanto sobre la reforma como Ramón ha destacado algunas cosas. Supongo que a lo largo de las preguntas igual os rebatís algún que otro punto. Yo por empezar con una pregunta que nos ha llegado a través de internet en el foro de las Rotas, porque habíamos anunciado el evento y han preguntado, a partir de ahí pasamos a las preguntas del público. Preguntan en concreto por la reválida que se hará cada 2 años, si parece mucho, parece poco. Se haya dicho Ramón que, por ejemplo, pues sí, estaría bien tener pruebas externas, pero quizás saber cuántas, ¿no? O sea, porque ahora mismo, según está el anteproyecto, parece que para algunos se pueden parecer muchas, pocas. Me gustaría saber la opinión. Marcos ha dicho, aquí disentimos, nosotros estamos de acuerdo con la evaluación externa. Yo creo que no, dicho así no disentimos. Nosotros también estamos de acuerdo con la evaluación externa. La evaluación externa es absolutamente imprescindible. Este país tiene una gran laguna en ese terreno. El problema es que la evaluación que se nos vende como externa en la LOMCE no es evaluación. Las pruebas de CDI, que antes mencionaba Marcos, no son evaluación. Y por supuesto que no permiten saber a las familias cómo funcionan sus centros. Le dan una foto fija en un momento determinado, no se habla para nada de valor añadido y no se ponen correctores de contexto. Es decir, yo no puedo saber si un centro es bueno o malo porque me digan que los alumnos del pasado curso han sacado un 6,5 o un 8. Yo no sé si cogieron alumnos del 2 y los dejaron en el 9, o ya cogieron alumnos que son de nivel 7 y los han dejado en el 6,5, con lo cual se han hecho perder. Es decir, no sé eso. Es decir, las pruebas, las reválidas, están pensadas simple y llanamente en la LOMCE como una carrera de obstáculos para ir dejando a gente por el camino. Y para que no pueda titular gente que no supere una prueba a la que se enfrenta un día con independencia de lo que haya hecho durante todo su periplo educativo. Es decir, una persona hace 3 años de infantil, 6 años de primaria, 4 de secundaria, 2 de bachillerato, y si un día no supera una reválida, ni tiene título ni puede continuar estudios. Hombre, en fin, esto es una aberración. Lo mire quien lo mire. Entonces, la cuestión es, ¿hay que evaluar? Claro. ¿Hay que entrar en algunos debates? No me quiero extender en esto. Sí, ¿hay que evaluar al profesorado? Por supuesto. Una de las cuestiones que nosotros hemos planteado siempre es la evaluación obligatoria de los docentes. Algo a lo que, entre otras cosas, los representantes sindicales de todas las organizaciones sindicales se niegan en una mala defensa corporativa de los docentes, porque cuando no se evalúa al docente se premia al que precisamente debería ser evaluado. Es decir, al que quizás tiene que ser reciclado o tendría que abandonar la carrera, o sea, la profesión, porque el que se somete a una evaluación voluntaria, ese seguramente, seguro, es el que precisamente no tendría que ser evaluado. Sí, muy brevemente. Yo creo que las evaluaciones externas son positivas para conocer el rendimiento del alumno. Yo creo que eso es a mí me parece que es positivo. Y además ayuda al alumno a esforzarse. Porque si tiene que pasar la evaluación externa, pues te obliga a... Hombre, ya distinto es el tema del acceso a la universidad. Yo creo que el acceso a la universidad hay que ser exigentes, precisamente porque nuestra universidad es muy regular. Ahora, estoy de acuerdo contigo en una cosa, que la evaluación del centro no se puede realizar por las notas que saquen los alumnos, porque a lo mejor en un centro todos tienen 8, pero es que eran alumnos que si hubieran tenido buenos profesores hubieran tenido 9. Y en otro tienen un 5, pero es que son alumnos que, vamos, los profesores han conseguido de ellos unos resultados extraordinarios por donde vienen, y por tanto no se trata, que claro, evidentemente son dos cosas distintas, y por eso los rankings de los colegios que son los profesores no valen absolutamente para nada, eso es algo evidente. Pero la nota, sí que la nota esperada, o sea, sí que habría que tener en cuenta lo que es la nota esperada en función del contexto del colegio y del esfuerzo del profesorado comparado con los años anteriores, y por eso tendría que, ahí sí que nos podría ayudar en una radiografía del centro.
porque para evaluar un centro hace falta muchas cosas más, eso estamos de acuerdo, entre otras la evaluación de los profesores, y es claro. Pues quien quiera preguntar que levante la mano. Hay un 25% ahora que ha bajado esta cifra, que ha llegado hasta a un 30 y tanto por ciento de abandono escolar. A mí eso me parece una barbaridad. Entonces, ¿por qué la FAPA opina que esto es, que está bien, esta cifra está bien? No he dicho que opinemos que la cifra está bien. Lo que he hecho es una comparativa con relación a cómo estábamos y cómo estamos, y hay que, para reformar un sistema hay que ser justo con lo que ha sucedido. La Comunidad Valenciana, que perdió 11 puntos hasta llegar al 2008, y otra, la Comunidad de Madrid, que perdió 7 puntos hasta llegar al 2008, que es cuando ha empezado a volver la gente a las aulas. Y otras comunidades autónomas que aplicaban el modelo LOCSE-LOE, que a algunos no les gusta, mejoraron sustancialmente ese camino. Entonces, lo que tendríamos que aprender es por qué unos cuando aplican unas medidas pierden y por qué otros cuando aplican otras ganan terreno. Y ahí es donde tenemos que aprender de los aciertos y de los errores. Aquí se han hecho las cosas muy mal, muy mal. Y los padres y madres no estamos conformes con el 25% de éxito escolar. Queremos el éxito escolar para el 100%. Lo que decimos es si la... Está en el trasfondo, lo que estáis discutiendo es un sistema dinámico que cuando gana más la enseñanza colectiva y se piensa que la sociedad avanza mejor todos juntos, es distinto a de la enseñanza dual. Y la verdad es que no me ha quedado claro. Segundo aspecto, que me parece importante, yo creo que en los números habéis hecho ahí divisiones y porcentajes de abandono, y hay una cosa que no sé si habéis percibido, es... Los cambios tecnológicos que va a haber y de hacer las cosas bien, donde tenemos que centrarnos no es en enseñar a la gente a aprender sobre la nada, sino tienes que enseñarle cosas esenciales, matemáticas, lengua, o sea, al final la matemática es el centro, porque es el elemento cuantitativo, y la lengua, que es la capacidad de comunicación, de entender un texto, de escribir bien, que eso es básico. Y a partir de ahí se pueden hacer todas las otras cosas. Si lo que centramos a los chicos, no, es que miren, como lo que existe ya, la tradición no sirve, ahora vamos a reinventarlo todo. Entonces nos estrellamos, porque la tecnología no es nada, si la tecnología no es nada. ¿La tecnología qué es? ¿Qué pasa a utilizar? Pues sí, pues está bien que aprendan a utilizar el internet y este tipo de cosas, son cosas completamente secundarias y fáciles de utilizar una vez que tú tienes a una persona que sabe de verdad matemáticas y tiene buen conocimiento para poder escribir bien y para poder hablar bien. Lo otro, pues... ¿Debe ser externa o debe ser interna? O sea, debe ser externa al centro escolar o por parte del propio centro escolar o del propio sistema. Y segundo, ¿cuál debe ser la consecuencia sobre el profesor la evaluación? Es decir, una evaluación negativa, por ejemplo, debe conllevar pérdida de atribuciones, debe conllevar traslado de centro, y la positiva, al contrario, debe conllevar que gane más dinero, que tenga más posibilidad de cambiar de centro. Y luego, ¿cómo sería esa evaluación? ¿Debe basarse en entrevistas, debe basarse en pruebas de conocimiento? Cuando es un niño pequeño o cuando no sabe realmente pintar, por mucho potencial de capacidad de pintar que tenga. Y esto es esencial para nuestro sistema educativo. No nos podemos al final equivocar. Nos podemos equivocar porque no entendemos cuál es la naturaleza humana. Y la verdad es que les recomiendo el libro de Stepin, que mataba la rosa, porque ahí, en ese libro, lo digo en ese libro porque son cuestiones de toda la investigación que está habiendo recientemente sobre biología y naturaleza humana, pero se lo recomiendo porque si no seguramente nos equivocaremos profundamente. Y en cuanto a la evaluación, nosotros creemos que es esencial la evaluación del profesorado, y la evaluación del profesorado tiene que ser una evaluación externa, o sea, tiene que ser una evaluación realizada fundamentalmente desde fuera, porque en el centro también se puede hacer evaluaciones por parte del director, etc. Y tiene que ser una evaluación que tiene que estar ligada a sus resultados como profesor y a los resultados del conjunto del centro, porque no puede ser solo tú como profesor, sino que tiene